Vamos a hablar un poco de la arquitectura básica de una computadora. Vamos a hablar un par de partes justamente, que son como lo básico y lo que se repite en todas las computadoras. Vamos a mencionar que las tres partes principales, aunque son dos y hay una como ahí haciendo fuerza por entrar en el podio, son el procesador y la memoria. El procesador o el microprocesador o como le quieran llamar, es quien se va a ocupar de hacer las operaciones matemáticas que estábamos mencionando antes, ¿no? El procesador es el espíritu que va a poder manipular esos unos y ceros para que se transformen en resultados, para poder sumarlos, concatenarlos, restarlos, etc. Y la memoria, vamos a ver también en un segundo, es el lugar donde esos datos van a estar guardados mientras estas operaciones están ocurriendo. Adicional a estos dos componentes de todas las computadoras que podemos encontrar en el mercado, está el disco de almacenamiento, disco sólido, disco rígido, como le quieran decir, donde vamos a guardar información para otro uso también súper importante, pero no es vital para que una computadora sea una computadora, para que pueda resolver problemas. El disco ayuda un montón, pero no es estrictamente necesario, diríamos. Empecemos hablando del procesador. Creo que se habla mucho del tema del microprocesador o el procesador o la CPU, también se le nombra. La CPU es una parte del procesador o es uno de los procesadores. Después vamos a empezar de a poco a desglosar estos conceptos, estas siglas para entender las diferencias, pero no hace falta, como les decía antes, para entender por qué el código entra y hace su magia ahí. Hay que mencionar que el procesador es un chip, es uno de los más importantes. Hoy en día las computadoras tienen muchos procesadores, las compus inclusive los celulares tienen muchos procesadores para distintos tipos de operaciones internas que tiene el dispositivo, y tiene muchas memorias, y tiene mucho todo. Entonces el procesador va a cumplir la función, como les mencionaba antes, de hacer estas operaciones matemáticas, que son operaciones matemáticas básicas, porque lo que hay que entender de cómo una operación matemática se transforma, por ejemplo, en una imagen o en un sonido o en algo que vemos en la pantalla, lo que hay que entender de eso con respecto al procesador es que el procesador no es que hace 10 operaciones por segundo, hace como miles de millones de operaciones matemáticas básicas por segundo. Entonces hace tantas que en esos miles de millones de operaciones con código binario, con unos y ceros, puede llegar a, por ejemplo, interpretar una imagen, a interpretar un estímulo que le damos con el mouse. Entonces, no es que porque decimos el procesador es un componente que hace operaciones matemáticas, no es que hace las cuentas de cuando vos agarrás la calculadora en tu compu y sumás 4 más 6. No, hace todo. Calcula dónde Claro. está cada puntito que se ve en tu pantalla, todo esto que estoy haciendo con el mouse, todo. Piensa en todo y te dice, bueno, acá está. Esto es lo que tendrías que estar viendo. Sí, a una velocidad que también es impensada para nosotros. O sea, no, por más que pensemos la forma más rápida de calcular, es impensado lo que hace. Porque en definitiva todo se descompone en esos ceros y unos del código binario y en cómo se procesan ese código binario de cada uno de los inputs. Es una locura. Es tan rápido que si no lo pensamos, si no paramos un segundito a tratar de imaginarnos qué hace el procesador con respecto a todo el resto, se hace invisible, porque yo muevo el mouse y literal siento que estoy arrastrándolo con la mente o acá con el control de mi mano. Pero digo, nunca me Claro. pongo a pensar todo lo que está pasando a nivel electrónico, y además del mouse están pasando un montón de cosas en mi computadora. Hay un montón de lucecitas, esto está viajando por internet, nos están viendo en vivo, como son un montón de datos que se procesan a una velocidad infernal y todo parece mágico, todo parece que, o sea, estas ventanitas están acá, nos vemos y todo sale perfecto, pero es bastante complejo. Sí, de hecho, o sea, como usuarios por ahí no estamos tan pendientes de estas partes o a veces las desconocemos incluso. Y es re interesante ver que o sea, hay muchas formas de entender o hay mucha explicación de eso, ¿no? O sea, como haces que la magia ya no sea magia, básicamente. Empezás a pensar que decís, bueno, hay un elemento que se encarga de hacer todo esto para que yo vea esta pantalla, y ahí como que empezás a procesar un poco lo que usás como usuario sin darle tanta bola, le empezás a dar como más entidad y le empezás a dar ese espacio para pensar y para decir, bueno, che, no es tan fácil como parece. O sea, imagínate, todo el mundo creo que conoce un poco de cómo funciona el código Morse, y vimos alguna película y vemos como esas películas en la guerra que se pasan un mensaje y empiezan unos puntitos, y eso era una forma de pasar información muy rústica. Imagínate lo que tardaban, porque viste que era como un mensaje, hola, estamos en peligro, no sé, y tardaban una bocha, porque eran
bastantes puntitos para hacer la H, la O, la L o en inglés, pero digo, bastantes puntitos por cada letra, porque tienen que ser combinaciones. Y todo se tardaba una bocha. Imagínate que la compu hace eso una cantidad de veces que no podemos imaginar para que todo lo que pase en la pantalla pasa en una bocha de cosas, está ocurriendo. De todas formas, como les decía al comienzo, hoy en día no hay un solo procesador en la compu. Las placas de video, que hoy en día se nombran mucho por el tema de cripto y todo eso, tienen procesadores que son las GPUs, son especialmente pensadas para gráficas, porque resuelven problemas matemáticos que son más compatibles con los problemas de la gráfica. Como están más pensados para ese tipo de problemas y calcular como lógica de física o de perspectiva y cosas así, más que nada matrices, tienen otro procesador para eso, pero todos se cargan de eso, muchas operaciones matemáticas y que parezca magia. Claro, como que a medida que las funciones de la computadora o de las computadoras que nos rodean también se van haciendo más complejas, necesitas hardware específico para esas funciones, o sobre todo para funciones que como consumen mayor cantidad de gasto del procesador, ¿no? Exacto, porque cada cosa nueva, cada problema más complejo que resolvemos, hasta hace no mucho, o sea, hasta este momento donde los procesadores eran de cierto tipo de arquitecturas, o sea, como había poca variedad, todos los problemas del mundo se resolvían con los mismos componentes, o sea, con la misma pieza, con el mismo tipo de resolución de problemas. Y ahora eso, por suerte, avanzó un montón. Entonces, hay procesadores que, bueno, ponerle que sea el procesador principal de la compu, pero después la placa de video va a tener su propio procesador. Así lo suyo lo hace por su cuenta y más rápido, en paralelo. Y después vas a tener procesadores dentro de los celulares que se van a encargar más de, por ejemplo, procesar las imágenes solo de la cámara, para que el procesador principal que está haciendo que el programa funcione, que la app funcione de la cámara, o tu teléfono esté conectado y que recibas una llamada, para que ese procesador no se interrumpa por lo voraz que es una cámara hoy en día, que hace recontra mil efectos y focos y cosas de mentira con inteligencia artificial. Eso necesita su propio procesador. No lo puedes mezclar con el otro porque es muchas operaciones. Y así en los teléfonos hay una bocha. Y nada apunta a que vaya a cambiar. O sea, solo se va a complejizar. Cada vez vamos a tener cosas con más procesadores. Y bueno, y así también empiezan a aparecer otras ramas más locas como la computación cuántica, que ya quieren romper ciertas barreras para irse ya directamente al carajo. Pero bueno, en otro momento hablamos de eso si quieren. La segunda parte de este grupo de partes básicas de una computadora es la memoria RAM, o la memoria DDR, o la memoria simplemente, o como le quieran llamar. Esta es una foto de una memoria de las PCs de antes. Ahora son mucho más chiquitas y en los celulares ni se ven, en las laptops tampoco, es como se ven muy poquito. Son chips que tienen como función principal no tanto procesar data, aunque sí la procesan un poquito, sino más bien guardar data. El procesador, digamos, ya dejamos de hablar de los unos y ceros, sabemos que eso ocurre, está ahí, listo. Pero el procesador recibe información y te devuelve una salida. Decís, no sé, quiero loguearme en esta cuenta, o quiero guardar un archivo en mi computadora, quiero guardar una foto. Entonces vos le decís al procesador, mirá, lo que quiero hacer yo es esto, acá está la data, le pasás la foto, te la bajás de internet y lo que sea. Pero en el momento de operar esa información, en el momento de usarla, antes de meterse en el procesador para que haga lo que tiene que hacer y escupirlo, tiene que estar guardada en un lugar. Esos unos y ceros que componen la imagen tienen que estar en un lugar para que entren al procesador y para que salgan del procesador y se vuelvan a guardar en un lugar y estén disponibles. Los datos, el cassette, digamos, donde se va guardando esa información momentánea, es la memoria RAM. Y esta memoria tiene como característica principal que es muy rápida, por eso es principalmente usada para guardar información de forma temporal. La memoria RAM también tiene como característica que si le dejas de dar electricidad, pierde toda la memoria. O sea, todo lo que estaba ahí guardado se borra. Entonces, esta doble característica de ser una memoria temporal, o sea, volátil, que apenas le dejas de dar electricidad, se resetea, junto con esta velocidad que las caracteriza, la hacen ideal para el manejo de datos en el momento. Todo lo que estamos viendo en la pantalla está guardado en la memoria RAM, porque la memoria RAM es como lo que se acuerda que esta ventana está acá, que esto está allá, que este puntito rojo está acá, que el mouse se tiene que mover y todo eso. Claro, es como, bueno, les habrá pasado más de a uno, a mí me ha pasado muchas veces, que por ahí estás usando algún programa y se te corta la luz o se te queda sin batería la computadora, y cuando vas a abrir ese programa de nuevo, todo lo que habías hecho murió. Y murió porque estaba almacenado en la memoria RAM. O sea, hasta que vos no le das guardar para que se almacene en el disco, se queda en la memoria, y porque es más fácil, porque es más rápido, como vos decías. Pero es volátil también, como decías. Si pasa algo con la electricidad,
electricidad, adiós. O si pasa algo con esa memoria en particular. Esto se va a entender mucho mejor cuando empecemos a ver código y conceptos de programación. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es nuestra mesa de trabajo. En la memoria RAM es donde vamos a guardar todos los datos que vamos a manipular con código. El código básicamente es decirle al procesador cómo tiene que procesar esa data, pero en el medio de esos pasos que le vamos a dar, le vamos a escribir con código, la información se va a ir transformando. Por ejemplo, cuando haces clic en una pantalla y sucede algo, se abre una ventana, todo eso es una serie de pasos, son muy chiquitos, pero bueno, la gente, los que codiamos, hacemos eso, ¿no? Eso, setear esos pasos. ¿Qué pasa cuando hago clic acá? Si hago clic acá, pasa una cosa, si hago clic allá, pasa otra. Y eso desencadena un montón de cositas que todas van guardándose temporalmente en la memoria RAM. Son instrucciones, o sea, en definitiva son como órdenes de, bueno, hay que hacer esto otro, hay que almacenarlo acá, guardarlo allá, traerlo para acá, procesarlo de tal manera. En el proceso, por ejemplo, de armar un rompecabezas, cuando estamos armando rompecabezas, muchas veces tiramos las piezas en una mesa porque las queremos tener a disposición, ¿no? Usamos mucho espacio y queremos tenerlo todo ahí a mano y queremos ver las piezas y empezar a organizarlas. Ahora, cuando dejamos de armar el rompecabezas y nos queremos ir a hacer otra cosa, guardamos las piecitas en una caja, porque si no todo es un enchastre. Con la memoria RAM y el tercer participante de este trío pasa algo similar. El disco tiene la capacidad de guardar esos unos y ceros, esos datos, pero de forma permanente. La diferencia grande es simplemente que es permanente. Como es permanente, se le pide más en cuanto a, bueno, guardame estos archivos, guardame estos MP3, guardame MP3 ya no se llama. Guardame estos videos, guardame estas fotos, guardame estos programas, guardame todo esto. Y hoy en día está pasando que la web empieza a usar mucho el disco, porque la web antes era como era tipo todos pensábamos que la web simplemente transcurría en la memoria RAM. Entrabas a una página, se bajaba de internet, estaba en tu memoria RAM y después cuando entrabas de nuevo todo empezaba desde cero. Eso hoy es bastante distinto y cuando entras a una página web básicamente entre mil comillas te estás instalando una app. No lo sabes, pero tu navegador está guardando mucho de esa web en tu máquina para que la próxima vez sea más rápido, la puedas acceder desde tu disco. Entonces el disco tiene justamente esa función, guardar información más allá de que apagues la computadora, más allá de que tu programa deje de correr, porque el programa empieza y termina, o empieza y se queda escuchando cosas, o está abierto y eventualmente termina, pero cuando, como decía vos, Flor, estás en un sistema, estás logueada o estás editando un texto y te vas, querés volver y tener lo que tenías. Y justamente el disco viene a completarnos, dándonos la posibilidad de guardar esos datos y volver a recuperarlos. ¿Cómo lo percibiste vos la primera vez que lo escuchaste, Flor? Porque creo que es simple, pero a veces presta confusión esto, ¿no? Lo entendí bastante bien, no las primeras veces que lo vi, o sea, al principio yo sabía que necesitaba como ciertos requisitos de la computadora para hacer cosas y entendía que eran importantes porque cada vez que vas a comprar una computadora o estás buscando un celular o lo que sea, te detallan las mismas cosas. O sea, siempre te dicen el procesador, te dicen la memoria RAM, te dicen la cantidad de almacenamiento. Es más cercano, me parece, entender el disco de almacenamiento porque vos ya sabés, o sea, estás como más rodeado de esa información. Claro. Como, no sé, por ejemplo, tenés el drive, tenés tanta cantidad de almacenamiento, tenés en tu computadora tanta cantidad de almacenamiento, tenés en tu celular tanto. Es más difícil de entender, o para mí fue más mind-blowing, o como me asombró más saber que la memoria RAM en realidad todo el tiempo está como guardando los datos. O sea, yo pensé que solamente hacía que fuera más rápida, o sea, no que fuera más rápida la computadora, no que almacenaba datos, pero de forma muy dinámica. Y eso sí fue para mí como súper importante e interesante de conocer, porque ahí entendí como, wow, entonces por eso necesitamos memoria RAM, entonces por eso las computadoras cada vez vienen con más RAM, o los celulares también, y esto de nuevo, o sea, ¿cómo se llama? Antes, yo me acuerdo antes, y estamos hablando no hace mucho tiempo, los celulares no se describían tanto como computadoras, no se le describían las partes internas, claro. Por ahí era más como, viene para escuchar música, o te viene con la radio, o te viene para sacar fotos, pero no te describían las partes internas. Claro, ahora tiene mucho más sentido porque eso es realmente lo que hace a la calidad del equipo que estás comprando. Y ese cambio fue como bastante sutil, pero efectivo. Y hoy en día creo que estas tres partes son como no simplemente las más útiles o las que están en todas las compus, sino que también las más conocidas por ahí por las personas que usamos estos elementos. El disco lo tenemos re a la mano porque es lo que nos dice cuántos archivos podemos tener. Claro, es más intuitivo porque es lo que vos sabés que podés guardar y hay muchas cosas en tu vida, en tu día a día que tienen capacidad. Desde tenés una botella de 1 litro, podés guardar 1 litro de agua, podés guardar 1 litro de líquido y así. Pero la memoria RAM y su uso y la conexión entre las tres partes, entre las dos partes y la memoria RAM es más extraño de entender. Me hiciste acordar de la otra analogía que usamos siempre, que
es la de la mesada y la heladera, en esta configuración de, bueno, la heladera es donde guardo la comida para tenerla un montón de tiempo y más para mañana o para otro día, y la mesada es donde pongo todos los ingredientes para empezar a laburar. La relación entre disco y memoria RAM es similar, ¿no? Es como el disco es donde guardo las cosas, es un poco más lento, o sea, la heladera es más lenta, la heladera tenés que abrirla, guardar algo en un lugar, acomodarlo. El disco es un poco más lento, no tanto, hoy ya son muy rápidos. De hecho, esta es una foto bastante vieja de un disco. Hoy en día se parece más a una memoria RAM. Si ven un disco, se parece más a este chip un poquito más grande que a esto. El disco es donde vamos a guardar las cosas para que no se pierdan, para que puedas recuperarlas de nuevo cuando querramos con código. Obviamente entramos al disco con código y entramos a la memoria RAM con código. Pero cuando arranca la compu, lo primero que hace es levantar el sistema operativo o una gran parte que necesita para arrancar del disco duro. Lo saca del almacenamiento, lo pone en la memoria RAM y ahí le dice, bueno, ahora sí. Entonces memoria RAM empieza a jugar con procesador y ahí empieza a todo funcionar. Procesador y memoria RAM es como están ahí tirándose data, instrucciones y cosas, y disco está esperando que le digan, bueno, guardame esto para después, guardame esto para después, y esa dinámica la vamos a ver muy explícita con código. Cuando empecemos a tocar código van a ver que esto se nota mucho, ¿no? Finalmente vamos a mencionar que todo esto no hay que saber la memoria, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. Ayuda, no sé si a vos te ayudó, Flor, tener en cuenta, al menos la novedad del tema del concepto de memoria RAM, no sé si te ayudó en algún momento después, cuando empezaste a codear. Sí me ayudó porque es entender que las variables o sea, todas las constantes que vas generando en tu código van a parar a la memoria RAM y que muchas de las cosas que vos estás ejecutando en tu código en realidad están pasando en la memoria RAM, excepto hasta que vos les des la orden de decir, bueno, listo, esto quiero que se almacene permanentemente, y eso es importante entender. Por eso digo, ahí fue como un gran clic entender bien cómo funcionaba la RAM para poder usarla, o sea, para poder entender cómo se usa, ¿no? Y si bien en algún momento, cuando ya estás aprendiendo código, te abstraes un poco de todas las partes internas de la compu porque tendrías un montón de información en tu cabeza y sería abrumador, sí es útil pensar toda esta lógica de, o sea, recibís un input, se guarda en algún lado, y eso se procesa y se genera un output, y todo ese tipo de vínculo entre la data y cómo va pasando entre también estos tres elementos de la compu es interesante de saber para cuando programás. O sea, ayuda a clarificar mejor, bueno, qué línea, o sea, las líneas de código que estás metiendo, qué significan y qué hacen. Todo esto sucede cuando codeamos, sucede como medio mágico. El código no es que dice memoria RAM, guarda este dato, disco, no, es más sencillo quizás, depende del lenguaje, no vamos a empezar a aprender JavaScript y ese lenguaje es de alto nivel, se le dice lenguajes de alto nivel a los lenguajes que son más parecidos a hablar, quizás con un robot, pero es parecido a hablar con una persona. Usan palabras sencillas, no es como instrucciones súper locas que no, son imposibles de leer y escribir. Entonces, si bien no hay que entenderlo, está bueno saberlo, porque cuando codiamos no lo vamos a ver. No, va a estar ahí sucediendo, pero no lo vamos a ver nombrado como memoria o como disco o cosas así. Sí, quizás en la documentación, ahí está bueno entender cuál es la diferencia. Vamos a ver en las documentaciones, en los textos técnicos, que se habla mucho de memoria, del uso de la memoria, porque después vamos a entender que cada línea de código que escribamos probablemente genere uso de memoria RAM, y esto, multiplicado por muchísimas líneas de código que vamos a llegar a codear, puede ser un problema. Puede ser un problema si no nos cuidamos un poco. Finalmente, todo esto lo mencionamos porque, como decía, el uso de la memoria RAM, si bien no va a ser transparente, no lo vamos a estar viendo todo el tiempo, sí va a suceder, el código usa la memoria RAM para funcionar, y esto en principio no nos va a importar tanto porque vamos a empezar de a poco, pero eventualmente esto puede tener dos consecuencias. Una, que tu programa sea lento si usas demasiada memoria para lo que tenés que hacer. Hay formas creativas para ir usando la memoria e ir liberándola o usándola de forma consciente para que tu programa no se ponga lento, porque vamos a ver que con muy poquito código podemos generar que el procesador empiece a funcionar muy alocadamente. No hace falta escribir 100 millones de líneas de código para abusar de la memoria RAM. Ya con ciertas líneas, si yo le digo con una línea de código, procesame este video, de convertirlo de este formato a este formato, va a empezar a usar procesador y memoria a lo loco, porque la operación en sí es exigente, por más que yo escribí una línea de código. Puede tener esa consecuencia, así que desde ahora hay que empezar a cuidar la memoria y usarla a conciencia, y lo vamos a ir viendo, obviamente, a medida que vayamos aprendiendo código. Y después esto puede tener una consecuencia económica, porque vamos a aprender cómo funcionan los servidores y todo el tema del backend, y estos recursos, memoria RAM, disco,
procesador, cuando vos subís tu código a la nube o a un servidor y lo alquilás, le alquilás a Amazon o a Google, a quien quieras, un espacio en su computadora gigante virtual y le metés tu código para crear un e-commerce o para crear una página web, en principio muchas veces no te cobran, muchas veces es gratis, todo amigable, empieza una relación hermosa, pero un día te querés dar cuenta y te empiezan a cobrar, porque si vos tenés tráfico, si vos empezás a tener un uso profesional, ellos se dan cuenta que ya no es un blog, ellos se dan cuenta que estás usando sus servidores para hacer cosas complejas y te van a empezar a cobrar, y te van a cobrar por cada unidad de los que ellos estipulen que es la memoria RAM, y si no tenés conciencia de ese uso, alta factura te puede venir. Claro, los recursos son limitados. Es mejor aprenderlo ahora que no aprenderlo de mala manera con un gasto que no tenías previsto. No vamos a andar pesando en una báscula nuestro programa a ver si tiene 2 líneas de código de más o de menos. Pero tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Es como que cuando codeas te abstraes un poco de eso, pero en algunos puntos tenés que volver a tocar realidad y decir, ok, esto va a estar en una computadora que es algo físico, que es algo real, que tiene limitaciones, tanto sea un servidor o la misma compu del usuario, lo que sea, y tener como precaución de saber que eso tiene ciertos parámetros y más de eso no va a poder dar, y tratar de cuidar ahí que nada se salga un poco de las líneas, ¿no? Sí, porque además, así como lo vamos a cuidar cuando no lo tengamos, cuando lo tengamos lo vamos a usar. Porque la web, no sé si notaron, avanzó mucho en los últimos años. Y hoy en un navegador, en una página, que entras en el celular inclusive, a veces hay cosas resarpadas en 3D, a veces hay juegos muy zarpados dentro de un navegador. Y eso es porque los aparatos tienen más capacidad, y cuando hay más capacidad se usa. Vos vas cuidando dentro de lo lógico el uso de esa memoria, pero si el aparato donde está viviendo tu programa, tu app, tu web o lo que quieras, le da el cuero para poder procesar un video o hacer render en 8K o hacer lo que quieras que haga tu programa, usalo. O sea, hay que tener conciencia de que eso está ocurriendo.